Pareciera que todos los caminos llevan a producto. Como bien dices, no hay una carrera como tal de producto y las trayectorias y experiencias de la gente que hoy hace producto empezaron como tú en ingeniería de software y luego fueron evolucionando hacia producto. Algunos empezamos en ventas e intentamos hacer algo de producto. ¿Cómo fue ese proceso para ti? ¿Algún desafío que hayas enfrentado al cambiar el mindset técnico a un poco más estratégico y ver un panorama como más completo, más holístico del producto? Sí, creo que varios, para empezar y tratar de entender productos sin por ahí tener algún referente a la mano. Me costó, viste, en ese momento conseguir a alguien que me pudiera orientar un poco. Y la verdad es que, bueno, estando acá en Uruguay, en Latinoamérica, es poco lo que hay de cursos o capacitaciones como para saber, viste, por dónde entrarle. Pero bueno, después tuve la suerte de tener un profesor en una materia electiva en la universidad que me guió mucho. Él trabajaba en ese momento en Pedido Ya, que es una compañía acá en Latinoamérica, que la compró después del Delivery Hero. Y bueno, ahí fue como, bueno, por lo menos sabía qué salir a buscar y qué salir a entender. Creo que en esto del mindset que decís es donde está como el mayor desafío, ¿no? Porque uno viene entrenado a construir funcionalidades, a pensar en la solución y en que esa solución sea escalable. ¿Te viene a mente algún ejemplo de un producto que hayan desarrollado en Zeppelin Labs que haya sido especialmente desafiante o uno muy exitoso? Sí, creo que uno de los casos que más nos gusta y que también fue en su momento un desafío fue Typecraft, que fue una para Canva. Canva en su momento empezó a abrir la plataforma a que se pudieran desarrollar extensiones dentro de Canva, que eso obviamente había un paradigma nuevo para crecer la herramienta hacia nuevos lugares, ¿no? Y buscando resolver ese desafío de, bueno, tienen distintos públicos, cómo se van adaptando sin romper la experiencia central. Entonces creo que en parte por eso ahora en este ecosistema. Y en realidad fuimos de los primeros en lanzar una API, entonces bueno, había mucha incertidumbre, ¿no? Desde la parte puramente tecnológica a también la parte de, bueno, qué es lo que podía resonar con los usuarios. Y bueno, ahí fuimos metiéndonos, estudiando por nuestra cuenta y en realidad Canva no era nuestro cliente en sí, teníamos que nosotros también entender de hablar con usuarios que, bueno, y no teníamos acceso a datos. Y bueno, y ahí justo pusimos un equipo a trabajar en eso, se armó esta aplicación y terminó siendo nominada una de las 3 apps más usadas ese año y la realidad es que nos abrió como todo el mundo de entender nuestros usuarios. Bueno, para empezar, cualquier partner que viene a trabajar con nosotros siempre tiene por lo menos un mes inicial de una etapa de discovery donde el equipo realmente entiende el contexto de negocio de ese partner, dónde juegan, cuáles son sus ventajas, cuáles son los principales problemas que ellos están viendo y tratar de nosotros conectarlos con datos, entrevistar directamente de primera mano a sus usuarios, ¿no? Para poder realmente indagar ahí sobre esos dolores. Y después usamos un enfoque de utilizar assumptions e hipótesis para todo lo que vamos haciendo, para ir validando y sabiendo que ese es el camino correcto, ¿no? Obviamente en este mundo creativo también hay mucho de, bueno, lo que uno va aprendiendo de la industria a lo largo de los años, qué cosas funcionan, qué cosas no funcionan, sobre todo a nivel tecnológico porque hay mucho de validar que tecnológicamente podamos tener ese tipo de experiencia. Ahí es donde se conecta mucho el Discovery desde el momento uno y después todo lo que se va construyendo siempre está atado a un proceso de feedback con los usuarios, trabajando de herramientas de análisis de datos que nos dan esos datos y combinándolo con análisis, bueno, más cualitativos, con entrevistas, tratamos de tener entrevistas frecuentes con los usuarios de nuestros productos, con el cliente que también en general conoce mucho su industria, entonces, bueno, es un mix de distintas miradas. Sí, creo que en mi experiencia, sobre todo, el construir ese vínculo cercano con las personas, a que entiendan desde dónde se plantean las cosas, de dónde queremos aportar, dónde está esa visión en la práctica, ¿no? Porque es muy fácil decir, bueno, esta es nuestra visión, ahora háganlo, ¿no? Pero nosotros trabajamos mucho en, bueno, tratar de conectarlo en el día a día, cómo eso funciona y cómo se ve esa visión, es algo que en lo que seguimos trabajando y constantemente tratando de fomentar. Pero creo que ese vínculo humano es como lo principal, porque después todo lo otro, siempre la mayoría de los problemas que están en los equipos son o de comunicación o de malos entendidos. Al tener ese vínculo cercano es muy importante y también nosotros venimos trabajando este mindset de producto hace muchos años. La realidad es que tenemos un equipo que está con nosotros hace muchos años en su mayoría y eso obviamente ayuda a que este tipo de cosas como el mindset que toman mucho tiempo de inculcar en una organización se mantengan y también se vayan permeando hacia las personas, ¿no? Creo que también otro desafío más actual, ¿no? Yo en el pasado por ahí defendía más que, bueno, alguien sin nada de conocimientos técnicos podía trabajar en la parte de producto. Creo que hoy en día se vuelve cada vez más complicado si no manejas cierto lenguaje por la complejidad de los tiempos que corren, ¿no? Y cómo
salen cosas nuevas todos los días, entonces creo que hoy está siendo un desafío. Algo que en Zeppelin nos ha ayudado mucho es que la mayoría de las personas tienen como una beta ingenieril, pero también de diseño y algo de producto. Y bueno, entré a trabajar en Zeppelin cuando estaban arrancando los 4 fundadores. Y bueno, eso tenía mucho de startup, de meterse en distintas cosas, ayudar un poco en ventas, un poco en programación, o sea, como que fui descubriendo ahí distintas cosas de este mundo. Y bueno, y trabajaba en un producto que ellos estaban desarrollando, era un producto de ellos, generabas campañas de marketing digital. Y bueno, eso fue como el primer acercamiento a empezar a descubrir este mundo de producto, porque la realidad es que en la formación académica no se ve mucho, viste que este es un camino muy como que uno se va armando, ¿no? Y bueno, después pasé un tiempo por área comercial, algunos otros productos, hasta que dije, quiero hacer producto. Y bueno, empecé también a hacer más de Scrum Master, Product Owner, probando un poco esa parte, hasta después de empezar como Product Management, como Product Manager acá en Zeppelin también, y descubrir más del rol. Y bueno, cuando fui creciendo, terminé quedando a cargo de esta área de productos, que bueno, una de las particularidades interesantes que tiene es que bueno, nosotros empezamos como Software Factory, entonces es difícil esa convivencia con el mundo de producto porque hay muchas cosas que funcionan distinto que una empresa de producto. Bueno, así fue un poco mi camino, digamos. Creo que lo primero es tener ganas de hacer producto y sobre todo creo que la gran diferencia por ahí con el rol de Product Manager es que querés permear ese mindset de producto hacia toda la organización y realmente buscar una transformación de la organización o un crecimiento de la organización desde lo que es producto y el valor que puede aportar. Entonces creo que lo principal es, bueno, enamorarte de ese desafío de alguna manera, porque es lo que vas a tener que trabajar día a día. Y lo que yo digo mucho es que mi rol mismo varía mucho en distintos problemas, pero el tener claro de, bueno, yo aporto de esta visión es lo que te permite hoy estar haciendo una cosa, mañana totalmente distinta, pero en definitiva seguís trabajando por ese objetivo. Bueno, mi consejo más grande es que primero estén seguros de que les gusta eso y después, nada, ir avanzando y tomando camino, tomando nuevos desafíos, pensando en cómo puedo aportar en mi lugar de producto y creo que eso orgánicamente empieza a traer sus resultados y a mostrar el impacto que puede tener una buena estrategia de producto, una buena mirada de producto y te va dando el lugar para ir creciendo hacia ahí, ¿no? ¿De qué producto estás enamorado hoy en día? La verdad que de muchos productos, yo como Notion, que traen como una disrupción a lo tradicional, también uso muchísimo Arc Browser, que es como romper el paradigma. Creo que si voy hacia la parte más de liderazgo, justamente entender que el motor de tu trabajo también es tu equipo, ¿no? Y que son ellos los que terminan construyendo el producto que te va a permitir después tener tu impacto y darle sentido a tu trabajo. Creo que eso es como lo más importante. Y bueno, también después el ir permeando esa cultura de producto y construyéndola, que no es fácil porque uno también la va aprendiendo en el camino, ¿no? Entonces es como esa dualidad, el gran desafío. De acuerdo. ¿De qué manera crees que tu formación como ingeniero de software te ha ayudado en esta parte de liderar equipos? Bueno, creo que en realidad hay algo de la ingeniería que es muy especial, ¿no? Que es ese como, bueno, tenés herramientas, pero las soluciones no son lineales, siempre tenés como que crear esas soluciones, inventarlas, aplicando procesos, técnicas, herramientas y cosas científicas, pero en producto también está eso, ¿no? De ir sumando y tratando de conseguir tu camino. Y yo creo que no hay dos product managers iguales en el mundo, ¿no? Porque cada uno está adaptando a su equipo, a su contexto, a su empresa. Entonces siempre hay una parte donde uno tiene como que adaptar esas piezas que funcionan para que termine de funcionar la organización. Creo que eso se habla mucho también en este último libro de Marty, de Transform, que fue como que generó mucho ruido, ¿no? Justamente porque no hay una receta única, sino que hay que tomar, ver ejemplos, irlo adaptando. Bueno, creo que la misión de Zeppelin es algo con lo que yo conecto mucho, ¿no? Nosotros buscamos crear para alcanzar más allá de lo imaginado, ¿no? Justamente darle a las personas que no son diseñadores o no tienen una formación de diseño, darle la oportunidad de hacer cosas que estén al nivel de esos usuarios o de esas personas que sí tuvieron ese estudio, ¿no? Entonces, el llevar esas herramientas y ser el medio para crear cosas en el mundo de diseño es un desafío muy lindo, muy complejo también, pero que también viene teniendo su auge en los últimos años, ¿no? Para mí el caso más claro es el de Canva, por ejemplo. Al principio los diseñadores, digamos, le corrían de alguna manera a Canva porque era, no, esto es como súper básico y hoy en día se han posicionado como una plataforma que a nivel mundial y recontra hiper usada y creo que eso ilustra muy bien lo que nosotros buscamos hacer, ¿no? Democratizar ese acceso al buen diseño y al buen ojo de diseño, aunque no seas un diseñador profesional, ¿no?
Y este cambio de paradigmas, como dices, de pasar de ser una herramienta para ciertas personas a ser una herramienta de uso masivo, como Canva, que ahora la adquirió y la integró Adobe, ¿no? ¿Qué hace que un producto en estas industrias sea exitoso? Creo que varias cosas, para empezar, sea que tenga bajas barreras de entrada, ¿no? O sea, que sea sencillo. Bienvenido a Hablemos de Producto. Un placer tenerte aquí. ¿Cómo estás? Hola Víctor, ¿todo bien? Muchas gracias. Gracias por la invitación. Encantado de tenerte. Tienes una experiencia impresionante en producto, liderazgo y formación de equipos. Cuéntanos un poco sobre tu camino hasta llegar a ser Chief Product Officer en Zeppelin Labs. Bueno, en realidad arranqué en uno de los caminos más típicos, ¿no? Como software developer, yo estudié ingeniería en sistemas. Y bueno, entré a trabajar en Zeppelin cuando estaban arrancando los cuatro fundadores. Y bueno, eso tenía mucho de startup, ¿no? De meterse en distintas cosas, ayudar un poco en ventas, un poco en programación, o sea, como que fui descubriendo ahí distintas cosas de este mundo. Y bueno, y trabajaba en un producto que ellos estaban desarrollando, era un producto de ellos, generaba campañas de marketing digital. Y bueno, eso fue como el primer acercamiento a empezar a descubrir este mundo de producto, porque la realidad es que en la formación académica no se ve mucho, viste que este es un camino muy como que uno se va armando, ¿no? Y bueno, después pasé un tiempo por área comercial, por algunos otros productos, hasta que dije, quiero hacer producto. Y bueno, empecé también más a hacer más de Scrum Master, Product Owner, probando un poco esa parte, hasta después de empezar como Product Management, como Product Manager acá en Zeppelin también, y descubrir más del rol. Y bueno, cuando fui creciendo, terminé quedando a cargo de esta área de productos, que bueno, una de las particularidades interesantes que tiene es que bueno, nosotros empezamos como Software Factory, entonces es difícil esa convivencia con el mundo de producto porque hay muchas cosas que funcionan distinto que en una empresa de producto. Bueno, así fue un poco mi camino, digamos. Pareciera que todos los caminos llevan a producto. Como bien dices, no hay una carrera como tal de producto y las trayectorias y experiencias de la gente que hoy hace producto empezaron como tú en ingeniería de software y luego fueron evolucionando hacia producto. Algunos empezamos en ventas e intentamos hacer algo de producto. ¿Cómo fue ese proceso para ti? ¿Algún desafío que hayas enfrentado al cambiar el mindset técnico a un poco más estratégico y ver un panorama como más completo, más holístico del producto? Sí, creo que varios, para empezar y tratar de entender productos sin por ahí tener algún referente a la mano, me costó, viste, en ese momento conseguir a alguien que me pueda orientar un poco y la verdad es que, bueno, estando acá en Uruguay, en Latinoamérica, es poco lo que hay de cursos o capacitaciones como para saber, viste, por dónde entrarle. Pero bueno, después tuve la suerte de tener un profesor en una materia electiva en la universidad que me guió mucho. Él trabajaba en ese momento en Pedido Ya, que es una compañía acá en Latinoamérica, que la compró después de Delivery Hero. Y bueno, ahí fue como, bueno, por lo menos sabía qué salida a buscar y qué salida a entender. Creo que en esto del mindset que decís es donde está como el mayor desafío, ¿no? Porque uno viene entrenado a construir funcionalidades, a pensar en la solución y en que esa solución sea escalable y todo, y acá es todo lo contrario, ¿no? Salir a pensar el problema, empezar toda esa parte, entender qué valor quieres aportar, de dónde viene el impacto, todo eso de a poco también lo fui construyendo y también el llevar a tu equipo y acompañar a tu equipo en ese cambio también es un desafío. Desde tu perspectiva, ¿cuál es la diferencia más significativa entre pensar como ingeniero a como product leader? Creo que si voy hacia la parte más de liderazgo, justamente entender que el motor de tu trabajo también es tu equipo, ¿no? Y que son ellos los que terminan construyendo el producto que te va a permitir después tener tu impacto y darle sentido a tu trabajo. Creo que eso es como lo más importante. Y bueno, también después el ir permeando esa cultura de producto y construyéndola, que no es fácil porque uno también la va aprendiendo en el camino, ¿no? Entonces es como esa dualidad, eh, el gran desafío. De acuerdo. ¿De qué manera crees que tu formación como ingeniero de software te ha ayudado en esta parte de liderar equipos? Bueno, creo que en realidad hay algo de la ingeniería que es muy especial, ¿no? Que es ese como, bueno, tenés herramientas, pero las soluciones no son lineales, siempre tenés como que crear esas soluciones, inventarlas, aplicando procesos, técnicas, herramientas y cosas científicas, pero en producto también está eso, ¿no? De ir sumando y tratando de conseguir tu camino. Y yo creo que
no hay dos product managers iguales en el mundo, ¿no? Porque cada uno está adaptando a su equipo, a su contexto, a su empresa. Entonces siempre hay una parte donde uno tiene como que adaptar esas piezas que funcionan para que termine de funcionar la organización. Creo que eso se habla mucho también en este último libro de Marty, de Transform, que fue como que generó mucho ruido, ¿no? Justamente porque no hay una receta única, sino que hay que tomar, ver ejemplos, irlo adaptando. Creo que eso se conecta muy bien con lo que hace también la ingeniería, donde las soluciones se van creando en el día a día, ¿no? Claro, los procesos y las herramientas que se combinan para lograr un objetivo. Ahora, en Zeppelin Labs desarrollan productos digitales con un enfoque en herramientas creativas. ¿Cómo describirías la misión y visión de la empresa? Bueno, creo que la misión de Zeppelin es algo con lo que yo conecto mucho, ¿no? Que nosotros buscamos crear para alcanzar más allá de lo imaginado, ¿no? Justamente darle a las personas que no son diseñadores o no tienen una formación de diseño, darle la oportunidad de hacer cosas que estén al nivel de esos usuarios o de esas personas que sí tuvieron ese estudio, ¿no? Entonces, el llevar esas herramientas y ser el medio para crear cosas en el mundo de diseño es un desafío muy lindo, muy complejo también creados y donde hay productos muy grandes, entonces a veces hay un desafío ahí desde el punto de vista del análisis de datos, de que tenemos que entender los datos que ya están de ese negocio y que no es nuestro negocio para poder entender cómo nuestros productos se conectan con eso. De acuerdo. Hablas de identificar el dolor. Zeppelin Labs tiene un fuerte enfoque en discovery. ¿Cómo manejan este proceso y cómo integran esta parte de identificación de dolor? Bueno, para empezar, cualquier partner que viene a trabajar con nosotros siempre tiene por lo menos un mes inicial de una etapa de discovery donde el equipo realmente entiende el contexto de negocio de ese partner, dónde juegan, cuáles son sus ventajas, cuáles son los principales problemas que ellos están viendo y tratar de nosotros conectarlos con datos, entrevistar directamente de primera mano a sus usuarios, ¿no? Para poder realmente indagar ahí sobre esos dolores. Y después usamos un enfoque de utilizar assumptions, hipótesis para todo lo que vamos haciendo, para ir validando y sabiendo que ese es el camino correcto, ¿no? Obviamente en este mundo creativo también hay mucho de, bueno, lo que uno va aprendiendo de la industria a lo largo de los años, qué cosas funcionan, qué cosas no funcionan, sobre todo a nivel tecnológico, porque hay mucho de validar que tecnológicamente podamos tener ese tipo de experiencia. Eh, Ahí es donde se conecta mucho el Discovery desde el momento uno y después todo lo que se va construyendo siempre está atado a un proceso de feedback con los usuarios, trabajando de herramientas de análisis de datos que nos dan esos datos y combinándolo con análisis, bueno, más cualitativos, son entrevistas, tratamos de tener entrevistas frecuentes con los usuarios de nuestros productos, con el cliente que también en general conoce mucho su industria, entonces, bueno, es un mix de distintas miradas. De acuerdo. ¿Cuáles son los frameworks o metodologías que más utilizan? Bueno, principalmente para estructurar el trabajo de los equipos, los OKR, que son muy conocidos, para poder trabajar hacia outcomes, ¿no? Y poner objetivos concretos y sacar ese mindset de tarea, ¿no? Que hoy hablábamos un poco antes, ¿no? Como de, bueno, esta es la solución, esta es la tarea y hasta acá llegó mi trabajo. Y si no, al contrario, buscar ownership sobre, bueno, resultados de negocio y para los usuarios nuevamente. Después, también para la parte de Discovery, la realidad es que hemos ido cambiando y probando distintas cosas dependiendo del desafío, pero nos basamos mucho en Design Sprint o adaptaciones de eso, porque la realidad es que es un framework muy práctico, donde en una semana vos podés validar un concepto, llevar un prototipo a manos de usuarios y ver qué tal funciona, y bueno, nuevas versiones incluso antes. Eso es algo que utilizamos mucho, así que bueno, te diría que en principio esas son las técnicas principales. ¿Ok? ¿Te viene a mente algún ejemplo de un producto que hayan desarrollado en Zeppelin Labs que haya sido especialmente desafiante o uno muy exitoso? Sí, creo que uno de los casos que más nos gusta y que también fue en su momento un desafío fue Typecraft, que fue una para Canva. Canva en su momento empezó a abrir la plataforma a que se pudieran desarrollar extensiones dentro de Canva, que eso obviamente había un paradigma nuevo para crecer la herramienta hacia nuevos lugares, ¿no? Y buscando resolver ese desafío de, bueno, tienen distintos públicos, cómo se van adaptando sin romper la experiencia central, entonces creo que en parte por eso ahora en este ecosistema. Y en realidad fuimos de los primeros en lanzar una API, entonces, bueno, había mucha incertidumbre, ¿no? Desde la parte puramente tecnológica a también la parte de, bueno, qué es lo que podía resonar con los usuarios. Y bueno, ahí fuimos metiéndonos, estudiando por nuestra cuenta y en realidad
Canva no era nuestro cliente en sí, teníamos que nosotros también entender de hablar con usuarios que, bueno, y no teníamos acceso a datos. Y bueno, y ahí justo pusimos un equipo a trabajar en eso, se armó esta aplicación y terminó siendo nominada una de las 3 apps más usadas ese año y la realidad es que nos abrió como todo el mundo de entender nuestros usuarios y esos dolores que ellos tenían y conectábamos muy bien con ese usuario target, ¿no? Por nuestra visión y nuestra misión que va justamente a buscar empoderar a ese tipo de usuario en lo que es el ámbito creativo. La verdad que ese fue un producto que, nada, hasta el día de hoy nos sigue dando un montón de satisfacciones, ¿no? Muchas felicidades, suena como un gran logro. Ahora, Gracias. liderar equipos de producto no es fácil. ¿Cuáles son las claves para formar un equipo sólido y sobre todo que esté alineado con la visión del negocio? Sí, creo que en mi experiencia, sobre todo, el construir ese vínculo cercano con las personas, ¿no? Para que entiendan desde dónde se plantean las cosas, de dónde queremos aportar, dónde está esa visión en la práctica, ¿no? Porque es muy fácil decir, bueno, esta es nuestra visión, ahora háganlo, ¿no? Pero nosotros trabajamos mucho en, bueno, tratar de conectarlo en el día a día, cómo eso funciona y cómo se ve esa visión, es algo que en lo que seguimos trabajando y constantemente tratando de fomentar, pero creo que ese vínculo humano es como lo principal, porque después todo lo otro, siempre la mayoría de los problemas que están en los equipos son o de comunicación o de malos entendidos. Al tener ese vínculo cercano es muy importante y también nosotros venimos trabajando este mindset de producto hace muchos años. La realidad es que tenemos un equipo que está con nosotros hace muchos años en su mayoría y eso obviamente ayuda a que este tipo de cosas como el mindset que toman mucho tiempo de inculcar en una organización se mantengan y también se vayan permeando hacia las personas, ¿no? Creo que también otro desafío más actual, ¿no? Yo en el pasado por ahí defendía más que, bueno, alguien sin nada de conocimientos técnicos podía trabajar en la parte de producto. Creo que hoy en día se vuelve cada vez más complicado si no manejas cierto lenguaje por la complejidad de los tiempos que corren, ¿no? Y cómo salen cosas nuevas todos los días. Entonces creo que hoy está siendo un desafío. Algo que en Zeppelin nos ha ayudado mucho es que la mayoría de las personas tienen como una beta ingenieril, pero también de diseño y algo de producto. Entonces, como que ese blend, ¿no? De la triada de producto creo que es algo que ayuda mucho al equipo para tener mejores conversaciones y, en definitiva, traer más ideas y probar más eh, día a día, ¿no? Los verdaderos equipos multidisciplinarios. Claro. Menciona la parte de la comunicación y más allá de lo técnico, ¿qué otras habilidades soft crees que son esenciales para un product manager o un product leader? Creo que principalmente la capacidad de poder dar buen feedback al equipo es muy importante porque uno va como tratando de también moldear cierto mindset, cierta forma de trabajo, entonces el poder marcarle acá sí, esto no, esto se alinea, esto no se alinea y poder tener esa conversación y también nutrirse de ese feedback de, bueno, cómo reciben ciertos cambios o ciertas metodologías, cómo lo ven en el día a día. Eso creo que es muy importante. También, obviamente, las habilidades de comunicación en sí, cómo se transmite y cómo se vende una idea y cómo uno le conecta con lo que el equipo le gusta y también lo que el partner quiere y lo que los usuarios quieren. Y en ese camino, obviamente, también todo lo que es la empatía, ¿no? Ponerse en el lugar del otro, tanto de los usuarios como del negocio, como del equipo. Creo que es una habilidad poco desarrollada en los tiempos que corren, pero que es sumamente importante y es muy difícil desarrollarla en serio, entonces es un ejercicio constante, ¿no? Que uno intenta hacer. Entiendo. Hablando de la gestión de equipos, ¿cuáles son algunos de los errores más comunes que has visto en product leaders? Creo que en cuanto a la gestión de equipos, lo primero es a veces querer armar la metodología o el framework de trabajo perfecto, venir, venderse al equipo un día y pensar que eso va a funcionar así. Yo creo que los cambios progresivos en ese sentido son mejores. Está bueno setear expectativas y decir, bueno, hacia acá vamos, pero irlo trabajando de a poco y acompañando al equipo. Creo que la mayoría de las cosas uno tiene que primero incorporarlas y me pasa mucho con mis product managers, ¿no? Que yo digo, bueno, está, esto, ok, está buenísimo, incorporaste este conocimiento, ahora anda y aplicarlo, pero ahí empieza también la curva de aprendizaje del equipo, ¿no? Entonces, el acompañar a ese equipo es todo un desafío, entonces creo que un error muy frecuente es pensar que porque la metodología funcionaba en todos lados, por venir y seguirla al pie de la letra, típico caso Scrum, va a funcionar perfecto en la organización, y no, es un cambio cultural a gestionar. Creo que otro error frecuente es creer que uno, creo que hay como cierto momento en la carrera de uno donde, bueno, conoces más o menos lo que es el rol y, bueno, sí tengo que pensar en el problema y en las entrevistas y no sé qué otra cosa, y uno cree que ya dominó el rol y en realidad después cuando realmente querés llegar y conseguir ese impacto final, ¿no? Que en definitiva es
el valor que traemos a la mesa, ahí uno empieza a darse cuenta de, pa, creo que no estaba también, ¿no? Me falta aprender esto, me falta esto otro, ¿no? Creo que el camino mismo te va mostrando que todavía falta aprender. Claro, no es lo mismo ver la punta del iceberg que qué tan profundo está dentro del agua, ¿no? Cuando Claro. ya te echas el clavado y estás viendo realmente dimensionando en esta parte de Discovery, yo también aprendo muchísimo cuando hablo con Product Managers y Product Leaders. Ahora, el rol de un Chief Product Officer en diferentes etapas de una empresa cambia. Es diferente liderar producto en una startup, en un scale-up, en un grande corporativo, a lo mejor como con los partners con los que ustedes trabajan. ¿Cómo definirías esas diferencias y sobre todo ese rol? ¿Qué cachuchas traes tú puestas ahorita en tu rol que ves que a lo mejor en una empresa más grande sería diferente, ¿no? Más estrategia, no tanta ejecución, quizás. Sí, es una gran verdad lo que decís. Me ha pasado, y bueno, me pasa en el día a día tener que trabajar con otros CPOs de otras compañías y nuestros roles funcionan de algunas cosas distintos, ¿no? Creo que en empresas de producto grandes, obviamente que hay mucho también de conseguir que en la organización se ejecute esa visión, esté esa estrategia y se ve, y a veces chocarse con ciertos desafíos corporativos que en una empresa como Zeppelin, que es más hacia una startup, no, esas cosas no son un problema en el día a día, pero bueno, en contraparte, quizás un CPO en una empresa de producto muy grande tiene un montón de recursos que una empresa más chica como Zeppelin no lo tiene. Son distintas caras de la misma moneda. A mí me pasa que sí, obviamente estoy muy cercano a la mayoría de los equipos en Zeppelin, por no decir a todos, y creo que eso me permite tener una visión siempre muy clara de en qué está la organización y en qué tenemos que seguir mejorando y en qué no. Por ahí uno cuando tiene muchos más equipos por debajo y tiene otros product leaders intermedios, esa visión la empezás a recibir a través de los líderes, pero no en el día a día. Está esa necesidad como de volver a involucrarte para entender cómo está tu organización, sobre todo en lo que es como ese mindset de producto y hasta dónde está haciendo el producto. También me pasa que al tener contacto directo con los usuarios, hay un montón de insights y cosas que les puedo ver yo mismo y no leer a través de otras personas. Y eso obviamente a veces es un desafío cuando tenés una organización más grande, ¿no? Creo que esas son como algunas de las diferencias, pero bueno, cada una tiene sus ventajas y desventajas, ¿no? En ese sentido, y desde tu perspectiva, ¿cómo ha cambiado el mundo del product management en los últimos años, sobre todo en nuestra región, Latinoamérica? ¿Y qué tendencias crees que definirán el futuro, no? A lo mejor ahí estás algo trabajando o ya estás integrando inteligencia artificial como parte de tus procesos de discovery, como parte de tu desarrollo de producto. Sí, creo que en los últimos años, sobre todo en Latinoamérica, siempre estuvo muy detrás del tema del producto porque demoró como en permear. Creo que había muchas empresas que les falta desarrollarlo, entenderlo mejor, etcétera. También igual entiendo que es algo que a nivel mundo igual pasa, ¿no? Porque voy y leo un libro de Marticán y hay cosas que ahí veo las mismas, digo, son los mismos problemas, ¿no? Creo que lo bueno es que la comunidad de producto viene creciendo mucho más en los últimos años y eso es algo que yo valoro positivamente, porque al haber más intercambio de experiencias y aprender de los otros, obviamente que eso acelera el desarrollo, ¿no? de la industria. También estoy viendo, bueno, un poco más de formaciones que antes por ahí no encontrabas nada y, bueno, por lo menos saber por dónde entrar, por dónde empezar, creo que eso está bueno, es súper importante que los líderes y todos los que trabajamos en producto nos involucremos con la comunidad para seguir creciendo, ¿no? Y en cuanto a los desafíos y tendencias, creo que es un momento donde cada vez más las soft skills empiezan a ser cada vez más necesarias, ¿no? Y por ahí, capaz que algún product manager que era más como técnico y que no tenía tanto liderazgo de equipo, etcétera, va a tener que adaptarse, ¿no? Hacia cómo realmente hace funcionar el equipo y cómo van a ir mutando los equipos, porque creo que ahí es donde está parte del tema, ¿no? Creo que el rol del product manager va a ir cambiando, consecuente cambian los equipos, ¿no? Hoy creo que o sea, el rol que más directamente afectado en el buen y el mal sentido por la AI se ve es el developer, claramente, porque salen cada vez más herramientas que aceleran esos procesos de development, ¿no? El otro día también leí un artículo donde decía, bueno, como que baja el tiempo al delivery y a la prototipación, ¿no? Como que ese time to prototype es cada vez menor. Creo que ahí es donde los product managers tienen la oportunidad también de acelerar y poder transmitir sus ideas y sus problemas mejor al equipo, entonces hay que eh, tomar eso y que juega al favor. Y también ir eliminando trabajo repetitivo que no vale la pena seguir haciendo y automatizarlo lo más posible para dedicar tiempo a pensar, ¿no? Y creo que volvemos de alguna manera a esa frase famosa, ¿no? De si tuviera una hora para resolver un problema, pasaría la primera gran parte. Bueno, creo que de alguna manera volvemos a eso, pero
con otros ojos, ¿no? Y ahí es, bueno, el entender dónde está ese balance, creo que es el desafío más grande que tenemos hacia adelante, ¿no? Importante esto que mencionas de poder reducir el ruido o eliminar el ruido, que pienso que es casi imposible para darnos tiempo para pensar, crear estrategia, tomar un paso atrás. Lo que destaco también es que estas conversaciones ya están pasando y agradezco mucho el tenerte por acá y que te tomes el espacio para poder compartir tu experiencia, tu trayectoria con la audiencia. Para alguien que quiere convertirse en Chief Product Officer algún día, ¿qué consejo le darías? Creo que lo primero es tener ganas de hacer producto y sobre todo creo que la gran diferencia por ahí con el rol de Product Manager es que querés permear ese mindset de producto, ¿no? Hacia toda la organización y realmente buscar una transformación de la organización o un crecimiento de la organización desde lo que es producto y el valor que puede aportar. Entonces creo que lo principal es, bueno, enamorarte de ese desafío de alguna manera porque es lo que vas a tener que trabajar día a día. Y lo que yo digo mucho es que mi rol mismo varía muchos distintos problemas, pero el tener claro de, bueno, yo aporto de esta visión es lo que te permite hoy estar haciendo una cosa, mañana totalmente distinta, pero en definitiva seguís trabajando por ese objetivo, ¿no? Bueno, mi consejo más grande es que primero estén seguros de que les gusta eso. Y después, nada, ir avanzando y tomando camino, tomando nuevos desafíos, pensando cómo puedo aportar en mi lugar de producto. Y creo que eso orgánicamente empieza a traer sus resultados y a mostrar el impacto que puede tener una buena estrategia de producto, una buena mirada de producto y te va dando el lugar para ir creciendo hacia ahí, ¿no? ¿De qué producto estás enamorado hoy en día? La verdad que de muchos productos yo soy muy. No, productos como Notion que traen como una disrupción a lo tradicional. También uso muchísimo Arc Browser, que es como romper el paradigma del navegador tradicional. Me encantan esos productos que vienen como a realmente agarrar la necesidad y reinventar algo que estaba escrito en piedra prácticamente de tantos años en que lo usábamos. Y me gustan mucho esas empresas que conectan la cultura empresarial con lo que es su producto. Tuve la oportunidad de ir a las oficinas de Notion hace unos meses en San Francisco. Realmente uno, o sea, vive el producto dentro de las Ujú. oficinas, ¿no? O sea, es como increíble cómo transmite esa esencia de la compañía. Ese tipo de productos y compañías me encantan. De hecho, con Arc tengo una historia muy graciosa porque yo en su momento, un alumno de un curso que yo daba, me lo mostró al producto y yo le dije, a mí acá la funcionalidad que me falta es traer mis favoritos para este nuevo browser, porque yo no me voy de Google Chrome si no puedo llevarme mis favoritos porque el costo es muy grande. Y no lo usé hasta que agregaron esa feature y cuando agregaron esa feature realmente es un productazo. Pero lo más gracioso es que si bien para mí es un productazo, ellos mismos ahora dicen, bueno, le erramos de camino, vamos a ir por otro camino, pues nos dimos cuenta que el producto que construimos era para un nicho muy particular y ahora tenemos que democratizarlo. Y empezaron de nuevo, ¿no? Y creo que eso es lo que me encanta de poder reconocer, tal, la estrategia, por más que parece que venimos bárbaro, está mal, hay que repensar y agarrar otro camino. Por eso, soy muy fan de ese sentido. Pensar y replantear estrategia y pues ahorita está muy de moda, yo creo que por Elon Musk y demás, esto de first principles, ¿no? ¿Cuáles son los primeros principios? Es decir, ¿cuáles son las necesidades básicas que tiene que cumplir nuestro producto para lograr su objetivo desde la mente o desde la percepción? A veces no es ni una realidad de los usuarios o de los clientes. Sé que eres un apasionado del conocimiento. ¿Qué libros, cursos o recursos recomendarías a alguien que quiere mejorar en product management? Sí, creo que ahí hay mucho. Yo soy muy del conocimiento, como decís, y sobre todo también de compartirlo con otros. Me parece que es la manera también de que ese conocimiento le saquemos jugo, ¿no? O sea, lo aprovechemos. Para mí, cualquiera que está empezando en Product Manager, los básicos son todo lo que es Silicon Valley Pro Group, que es de Marty Caban. Creo que ahí tienen una gran teoría como para decir, bueno, entiendo lo que es producto y lo que son estos roles. Tenés desde Inspire, que es como la Biblia, le digo yo, ¿no? Como el Product Management. Después Empower, que es más hacia liderar esos equipos de producto. Después tenés Transform para transformar la organización. Y si me interesa al lado de Marketing, Lab, ¿no? Esos son como los cuatro libros que para mí todo Product Manager debería leer. Y después de ahí, entendiendo qué es lo que por ahí el skill que más te falta, ¿no? Porque, por ejemplo, yo en mi camino sabía que la parte técnica la traía, pero toda la parte de Discovery para mí era un mundo nuevo, entonces ahí todo lo que es Teresa Torres me ayudó muchísimo a entender mejor cómo gestionar eso, ¿no? Y bueno, y después también creo que los cursos para mí sirven para introducirte y decir, bueno, estas son las temáticas que tengo que meterme a aprender, pero después lo que realmente sirve es empezar a buscar. Algo que también me sirve mucho a mí es lo que era Twitter, que ahora es X, ¿no?
Creo que ahí hay una comunidad de Product Management muy grande y se puede aprender muchísimo de grandes líderes de producto. Yo sigo muchas Shreyas, que él fue un gran product leader también de muchas compañías y ahora se dedica a justamente transmitir conocimientos sobre product management. Y lo que me gusta tiene un enfoque muy práctico, entonces es un muy buen complemento porque, bueno, por ahí aprendes muchas cosas teóricas con Martin Kahn, etcétera, pero después el poder aplicarlas en el día a día es como lo más importante. Y creo que Shreyas hace un gran trabajo en eso, como bajando a tierra las cosas y ayudándote a llevarla a pequeños pasos. Así que esos son como mis principales. Claro, de la teoría a la práctica de uy, siempre un puente que se tiene que armar, ¿no? A veces, al momento, a veces se puede poner un poco más. Ha sido un gustazo tenerte, Martín. Antes de cerrar, ¿hay algún mensaje final que quieras compartir con la comunidad? Hablemos de producto. No, creo que es una comunidad muy linda que se está formando, entonces incentivar también a que otros líderes vengan y cuenten su historia, porque uno se puede nutrir mucho de conocer el camino del otro y cómo él lo ha transitado y bueno, todas estas preguntas que vos me fuiste haciendo, cada uno tiene respuestas probablemente muy distintas y que nos sirven para aprender. Así que bueno, animarse a contar las historias, porque creo que eso es lo que nutre a la comunidad. Y también creo que mantener la calma, ¿no? Porque son épocas donde todo te lleva a más atención, es más exigencia, sale esto nuevo, mantener la calma porque creo que es claro el valor que el producto aporta en una organización. Tenemos que estar tranquilos de ahí y desde ahí construir y entender cómo los nuevos contextos nos vamos adaptando, ¿no? Pero eso creo lo más importante. Buenísimo. Para quienes quieran seguir aprendiendo de ti, ponerse en contacto contigo, contratar a Zeppelin, ¿dónde pueden encontrarte? Bueno, a través de LinkedIn, obviamente, Martín Ganón Galeazzi, y también tengo una cuenta de X donde comparto un montón de tips y cosas que he ido aprendiendo. Se llama Martin de PM, así que bueno, los invito ahí para que me sigan. Y bueno, desde ya, Víctor, muchísimas gracias a vos y a toda la comunidad por esta invitación y esta linda charla. Muchísimas gracias. Gracias a todos y nos vemos en la próxima edición de Hablemos de Producto.